Y a mi vuelta de Brasil, después de más de 25 años fuera de México, el primer trabajo que me dan entonces en la Casa de Migrantes. Para mí también fue un desafío en Chiapas, la Casa de Migrantes, porque la Casa de Migrantes, yo decía, bueno, vine para México, para mi pueblo, pero fui a trabajar con extranjeros nuevamente, ¿no? Sí. Dije yo, qué difícil, ¿no? Igual también la misma experiencia, decir a Dios, ¿cómo voy a hablar a Dios para esta gente que ha perdido todo? Cada paso que da, pierde algo. Pierde un derecho, pierde dinero, es asaltado, es secuestrado, es vendido, es esclavizado, es extorsionado. Y cuando llegaba a la casa de migrantes, ya es el resto del resto. ¿Cuántas muertes no vi ahí en el tren? Una joven, 26 años, embarazada, no consiguió subirse al tren que pasaba en la casa de migrantes y le amputó las piernas. Es decir, su sueño de una vida mejor quedó por ahí. Todos bajaron del tren. Y todos los migrantes entraron en shock. ¿Cómo trabajar esto? Entonces, para mí siempre fue la vida desafiante, no fue fácil, ¿no? Así como me lo cuenta, porque sí es, ahorita a lo mejor la sociedad está muy dañada y sí está difícil pues planteárselo así como que la buena nueva, lo que es la religión, sí, como que tienen un poquito más de resistencia, tenemos un poquito más de resistencia en la religión. Sí. Entonces llego a México, encuentro este movimiento migratorio terrible, que no es una cosa de México, sino es del mundo, es un problema mundial. Eh, encuentro tantos desaparecidos, más de 70,000 registrados desaparecidos, pero debe ser mucho más. Tanta gente que desaparece, tanta trata de personas, tanto feminicidio. Y mi pregunta en el fondo es la siguiente: ¿cómo es posible? Algo ha fallado. Algo ha fallado en las iglesias. Y cuando digo iglesias, digo todas las iglesias cristianas, como la iglesia católica. Hay algo que ha fallado, porque ¿cómo es posible que un continente, un país como México, tan católico, tan guadalupano, y en la práctica, en la vida, tenemos todo eso? Algo falló, ¿no? Es decir, parece que se ha reducido a Dios apenas de la puerta para adentro de las iglesias, a santuarios. Han secuestrado a Dios, que Dios no está en la realidad, en lo cotidiano de las personas. Lo que está más es la violencia, ¿no? Tenemos más experiencia de violencia que de paz, de reino de Dios. Como que Dios fue expulsado de México, que Dios, como que, no sé, como que se fincó el otro, como que se fincó la muerte, ¿no? Si vamos para el periódico, para la televisión y los exprimimos así, sale sangre, porque eso es un festival de violencia. Es decir, es tanta violencia que quieren que nos acostumbremos a la violencia. Es tanta violencia que quieren que nos acostumbremos a esto como si fuera una cosa normal y no es, ¿no? Por eso siempre digo que ser cristiano es difícil, ¿no? Es fácil ser católico, es fácil ser luterano, es fácil ser metodista, es fácil ser anglicano, pero ser cristiano es difícil, porque es peligroso. Sí, es un reto muy grande. Sí. Cuando a usted le proponen o ser asesor en los misioneros de auxiliares de Robo Divino, ¿tenía la opción de continuar en lo que estaba haciendo o usted podía decir, no, sabes que me quiero quedar ahí? ¿Cómo lo maneja usted? ¿O cómo se maneja, mejor dicho? Ay, fue una situación así media complicada. La verdad no era mi intención, ¿no? Yo acababa de salir de Chiapas, de la casa de migrantes, y estaba en la casa central. En ese medio tiempo hubo dos acontecimientos. Uno, que el antiguo asesor, el anterior
a mí murió, ¿no? Ujú. El padre Gustavo. Y por otro lado, yo acababa de salir de la experiencia en Chiapas y había un cambio de administración de provincial. Entonces, este nuevo provincial me llama y me dice, ¿y qué tal si acompañas al MABD? Y yo me eché una carcajada, porque yo dije así, pero ¿cómo? Pues yo no sé nada, ni los conozco, ni yo estoy, ¿no? Yo solo sé que existe, pero nunca me interesé, nunca estuve dentro, ¿no? Así, como si fuera una cosa aparte, pero le dije, bueno, en principio no tengo nada que decir porque no los conozco. No puedo decir sí, sí, no, pero ahí me dijo él, entonces piénsalo, te doy una semana para que lo pienses. Y ya estuve masticándolo una semana y ya después le dije que sí. Y en ese sí, el primer encuentro que, digamos así, que fui invitado fue justo aquí en Jalisco. En esta región tenían su como una preparación, como un retiro, algo así, y me invitaron y vine. Fue mi primera presentación. Entonces nunca hubo una oportunidad de presentarme para todo el mundo, ¿no? Entonces aquí comencé en Guadalajara y en ese medio tiempo, pues ya vino la pandemia Sí, sí, sí. y nos encerró y me cortó las alas y ya no conseguimos más encontrarnos, ¿no? Pasó todo el año así, online. Sí, sí, la Que verdad se sí fue suspendieron muy... los viajes, suspendieron las misiones, se paró todo, paró la vida, entonces todo el mundo entrando en crisis, porque fue un movimiento brusco de la historia que nadie estaba esperando, porque ya lo sentíamos venir, pero no teníamos conciencia de qué dimensión era esa bomba, ¿no? Y hasta ahora como que estamos así como medio entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, con la pandemia los discursos y la palabra no consiguieron expresar, no consiguieron identificar, no consiguieron definir ese momento histórico que vivimos de pandemia, ¿no? Entonces, muchas hipótesis, muchos discursos de filósofos, de políticos, de todo, y del cuerpo médico, de la técnica, pero pues nadie consigue detener esto, ¿no? En fin, nosotros sufriendo las consecuencias como MABD. Y así ha sido hasta ahora el camino, ¿no? Ahora ya más o menos como entendidos de este movimiento brusco de la historia, de lo que es la pandemia, de los cuidados que tenemos que tener. Como no hay conseguido se reunir con todo el mundo, pues hemos decidido así por regiones visitar, hacer una presencia, ¿no? Y siempre algún tema me invitan para que diga algún tema así para motivar. Y es lo que hago, ¿no? Así. Así que Sí, llegué, así fue que como llegué al MABD. sí, yo creo que le Un tocó desafío. ahí inicios de pandemia y hasta ahora en noviembre, bueno, va a ser el encuentro ya nacional, si Dios quiere, en el que ya sí nos vamos Sí, a poder, yo creo que así un poquito más amplio, ¿no? El vernos. sí, 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 algo así. Ujú. Padre, ¿y usted hacía su pensar? ¿Cómo ve o cómo siente que va el movimiento ahorita? Yo creo que el movimiento ahorita está como está en todas las otras áreas de la sociedad. Con ese cambio brusco, por esa pandemia, por ese movimiento brusco de la historia, estamos así como apenas asimilando. Yo siento así que este momento de la pandemia que nadie esperaba, pero al mismo tiempo yo lo percibí como una oportunidad que teníamos, porque no se había pensado aquí en México,
el rever, por ejemplo, el concepto de iglesia y de laico. Porque, por ejemplo, así, los espacios públicos de la iglesia pararon, ¿no? Sí, sí. Y de repente la pandemia nos bota para dentro de la casa y nos hace pensar que la iglesia no es el templo ni el lugar público, sino que la iglesia somos nosotros y estamos en todos los lugares. No es un espacio, no es una construcción. Entonces, esa oportunidad que nos da la pandemia de rever el concepto de laico, nos consigue que veamos y rever el concepto de iglesia doméstica, porque al final el cristianismo, la experiencia religiosa nace dentro de la casa. Nos invita a rever también el concepto de familia y en ese proceso estamos. En el fondo así tenemos como laicos, como MABD, tener nuestra agenda laical fuera de los territorios parroquiales. Porque el laico hasta antes de la pandemia, y todavía en muchos lugares continúa, dentro de una agenda parroquial. Dentro de un espacio público, pero no de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, no sé si todo el MABD consiguió captar, percibir lo que este momento histórico, la oportunidad que nos da, porque el día que salgamos de estas pandemias, tenemos que salir otros, ¿no? Porque la historia va a ser otra. Ya no podemos continuar con las mismas maneras normales para esa nueva historia que va surgiendo ahora, ¿no? Sí, ya va a ser otra realidad a la que vamos a que acostumbrarnos, Sí. ya no va a ser la misma que hace 2 años, que hace 3 años a lo mejor que teníamos planeado digamos, en Semana Santa. Yo creo que si Dios quiere, hasta que sea el próximo año, pues yo creo que tiene que ser un poquito o muy diferente a la como la hemos llevado. Claro. Al mismo tiempo, yo percibo que también como MABD llegó un momento también de rever nuestros espacios de misión. Parece que fueron ya unos espacios consagrados durante muchos años y sería una manera también de conseguir mirar y ampliar la tienda, ¿no? Para otros espacios, para otras realidades, ¿no? Tal vez también para, en un momento dado, el MABD consiga asumir un trabajo concreto como un todo. Vamos a decir, todo bien, vamos a mantener los territorios donde tenemos nuestras misiones, pero ¿qué tal si nosotros también pensamos como vamos entre todos a apoyar un proyecto social en algún lugar o alguna pastoral nueva o fortalecer alguna iglesia que está más, que sus proyectos están más enflaquecidos, más debilitados, no sé. Eso tenemos que pensar juntos, ¿no? Tomar decisiones y esto. Sí, de hecho sí, hay muchas áreas a lo mejor de oportunidad que tenemos, que la pandemia pues a lo mejor nos ayudó a explotar. Esperemos que ya con esto, ya digamos entre comillas, pues vamos de salida ya. Sí nos ayude a aperturarnos un poquito más como movimiento, porque sí hay muchas áreas de oportunidad en las que podemos, a lo mejor, como dice usted, juntarnos y apoyar una cierta área y a eso se le puede sacar mucho provecho. Muy bien, pues sí, ese es el gran desafío que tenemos. Vamos a ver si tenemos piernas, si tenemos las personas así que ya dieron ese paso desafiante como laico, ¿no? El laico así como una vocación, ¿no? Sí. Sí. Y no como un fiel dentro de la iglesia, ¿no? Y bueno, padre, ya que para terminar, nos querrá compartir algún mensaje para los MAP. En este próximo encuentro, pues ya nos vamos a ver por ahí
ya todos, pero algo que les quiera decir, algo que les quiera compartir a los MAP. Bueno, yo diría que mi sueño es ver el MABD caminar con sus propias piernas, porque nosotros los asesores solo pasamos. Son 39 años de MABD, vamos a completar ya los 40. Es decir, ya toda una vida. Es decir, cómo asumir nuestra vocación como laico, cómo asumir nuestra iglesia, nuestro cristianismo dentro de estos contextos difíciles que nos toca vivir, pero siempre siendo fiel al evangelio y al proyecto de Dios, que es vida para todos. Eso es mi sueño, que el MABD, que cada MABD sea empoderado, que asuma sus dos piernas para concretizar en la historia y la vida ese proyecto de Dios. Eso es mi sueño y ojalá un día que el MABD de tanto pisar esta tierra, un día se humanice. Y sí están, y es parte de pues expandirnos, ¿verdad? Porque sí, a lo mejor no hemos abarcado, claro, como dice usted, las áreas, o estamos a lo mejor no encallados, pero sí a lo mejor acostumbrados a estas mismas áreas, y sí es momento como que ya de expandirnos, ¿verdad? Como que ya tener el movimiento en movimiento. Sí, igual cuando digo expandirse, también estar en comunicación, en intercambiar experiencias con otros grupos laicos también del Verbo Divino en otras provincias, en otros países, ¿no? Para no quedarnos como MABD aislados solo en México. Sí. Sino que tal un intercambio con Brasil, que tal un intercambio con nuestros laicos de Colombia, de Bolivia, ¿no? De Centroamérica. Eso que sería bonito, ¿no? Sí. Es a lo mejor un conocimiento que también nos haría muy bien a todos los más. Sí. Bueno, padre, pues ya damos por terminada esta entrevista. Fue un placer tenerlo en este espacio, ese ratito, claro, que le pudimos robar. Muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos estas experiencias que esperamos en el encuentro pues se puedan expandir mucho más. Y si Dios quiere, ahora en noviembre tenemos por ahí nuestra reunión, yo creo que ya muy esperada por todos los MAP, que pues ya un año, 2 años de no vernos. Sí, ya está muy pues desesperado ya de que sea noviembre. Sí. Y pues con eso damos por terminado el primer video de este canal oficial de los misioneros auxiliares del Verbo Divino. Les recuerdo, pues por ahí también estamos en casi todas las redes sociales. Muy importante también que los sigan, que estén actualizados con las noticias, con los próximos videos, las próximas entrevistas que vamos a tener. Y pues una vez más, padre, muchas gracias. Nos vemos gracias, ahí. Humberto, gracias a todos el MABD. Gracias, padre. Nos vemos en el próximo video. Te recuerdo, síganos por donde sea, pero que sea de los MAP. ¿Sí? Ahí nos seguimos viendo, padre. Chale. Gracias. Un abrazo, gracias.